acontecimiento simple, cotidiano, en República Dominicana, no capturaba la atención de la población como lo ha logrado el asalto en el que participó el hijo del doctor Natra, el doctorcito, y que generó la muerte de un muchacho humilde y común de la sociedad dominicana. Y yo voy a intentar en este momento desconstruir eso para procurar descubrir el origen de ese hecho y la razón de su impacto y sobre todo qué está como problemática social detrás de una cultura que define una conducta en el joven dominicano y que ya esta conducta es abarcante. Voy a intentar hacer ese ejercicio como un aporte al nombre de este canal, irme más allá de lo obvio. Pero antes quiero pedirle a ustedes que si no están suscritos, que se suscriban a este canal para que nos acompañen en esta reflexión. Hagan su comentario. Yo en el canal ni siquiera respondo comentarios, pero sí valoro que la gente ayude al canal a construir una conciencia social que coadyuve también a la convivencia sana entre seres humanos, al crecimiento de la sociedad y al crecimiento de la individualidad. Porque a fin de cuentas, eso es lo que garantiza felicidad para los habitantes de un espacio compartido. El evento en el que el hijo de un influencer, que también era influencer en un pequeño nicho, el doctorcito era un influencer en un pequeño nicho y era hijo del influencer doctor Natra, se involucre en un acto delictivo que termine con la vida de una gente, es preciso analizarlo con profundidad. Primero, cómo se construyó ese individuo. ¿Qué hizo ese influencer social con su propio hijo? ¿Qué hacía el doctor Natra? El doctor Natra era el rescatante de las andanzas de su hijo que se desarrollaban en el mundo de la incorrección. Por ejemplo, el hijo iba y gastaba 35,000 pesos en un centro de diversión con su coro, como dicen los muchachos, y el doctor Natra, para que esa inconducta de su hijo no lo tocara a él simplemente iba y lo rescataba y pagaba la deuda. Pero ocurre que ese nivel de impunidad que le garantizaba su padre al hijo iba empujando al hijo gradualmente a incrementar el ataque a la norma de cada una de sus acciones. En principio, bebía sin tener dinero. Después, engañaba a alguien. Después se ponía al servicio de alguien para que le diera un dinerito de manera incorrecta, hasta que finalmente terminó asaltando. Ese no fue el primer hecho violador de la norma que cometió el doctorcito. ¿Pero por qué él lo hacía? Bueno, porque él tenía un nivel de impunidad familiar de su progenitor, que lo llevaba a él al convencimiento de que la violación a la norma no tenía límite, porque como quiera, el poder de su padre, económico y de otra índole, le garantizaba impunidad. Ahí llega el doctorcito a 1 año de prisión preventiva. Pero ¿por qué llega él a eso, en adición a la impunidad que le garantizaba a su padre? Porque él era parte
de una cultura que han construido el matrimonio entre la cultura artística urbana y el narcotráfico. ¿Cómo lo han construido? El narcotráfico tiene la necesidad urgente de lavar dinero para introducir sus ganancias al torrente económico convencional de la sociedad. Y para eso han utilizado a los exponentes urbanos, que como carecen de control de la institucionalidad democrática en el manejo de dinero, son espacio apropiado para el narcotráfico lavar por ahí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sencillo. El exponente urbano, como la gente paga mucho en efectivo y eso se da sin fiscalización, hace una fiesta donde produce $50,000, pero introduce al torrente económico normal 250,000, porque lava $200,000. Pero eso particularmente genera una cultura de consumo desenfrenado, porque es un dinero ganado fácil, y el narcotráfico compra y le da dinero fácil a cualquiera que participe en el aporte de la construcción del entramado, para ello garantizarse lavar el dinero que producen en el ámbito criminal. Y el entretenimiento del que forman parte muchos dream, del que forma parte el exponente urbano, de que forman parte los influencers. El entretenimiento es un espacio apropiado para el lavado de dinero. Con todo ese poder se ha construido una cultura del consumo fácil. Por ejemplo, el hijo del doctor Natra gastaba 35,000 pesos para brindarle a un grupo de muchachos que no producía, que ni trabajaba ni estudiaba. ¿Y qué significa eso? Bueno, que hay una especie de confluencia de voluntades entre el muchacho que quiere consumir sin producir, que era lo que hacían el coro del doctorcito con el dinero que le proveía el doctor Natra al doctorcito. Y de la misma forma, el narcotráfico y el lavado de dinero de activos le garantiza a una cantidad enorme de muchachos el consumo sin trabajar, a partir de que le dan servicio para el movimiento del dinero. La cultura artística urbana, con esa característica, ha ido construyendo el perfil de una sociedad joven que alcanza el 25% de la población, y de ese 25%, una cantidad enorme participa en eso. Ha ido construyendo, como una consecuencia de la necesidad del dinero del narcotráfico, una cultura de consumo desenfrenado, consumo del sexo desenfrenado, consumo de alcohol desenfrenado, consumo de droga desenfrenado. Y obviamente ese ser humano termina despreciando todas las normas que intenten frenarlo, todas las normas de control. Y ocurre que ahí los influencers, como aportadores del entretenimiento, que es lo único que consume intensamente el embrutecimiento, la falta de formación escolar, la falta de formación del individuo, se construye la normalización
de la violación a la norma como parte de la vida cotidiana de una cantidad de jóvenes enorme que son víctimas de robo de la educación por parte de los políticos, de robo del dinero de la educación por parte de los políticos. Ese es el cuadro que estamos construyendo en la sociedad dominicana. Y frente al que el Estado se ha tornado indiferente. ¿Por qué? Porque ahora mismo la sociedad la domina el mercado. Y el mercado no tiene capacidad para distinguir entre los recursos malos provenientes de actividades ilícitas y los recursos buenos provenientes de actividades lícitas. El mercado no tiene capacidad para distinguir entre un consumidor que no tiene ninguna formación y un consumidor que tiene formación. El mercado lo único que distingue es quién consume y quién no consume. El neoliberalismo ha dimensionado el mercado a nivel tal que lo ha puesto por encima del Estado y ha puesto el Estado al servicio del mercado en vez de estar al servicio de la sociedad, como en otras épocas, al servicio de la protección del colectivo humano y al servicio de la protección del individuo. Porque este capitalismo salvaje genera la destrucción total de la sociedad en términos articulados. Y como dicen los filósofos, convierten a la sociedad en un enjambre de consumidores de distracción, de entretenimiento, de consumidores de ropa, de consumidores de alcohol, de consumidores de arroz, de consumidores de pastas, de consumidores de pescado. Pero en fin de cuentas, solo consumidores, por una razón sencilla. El consumo es instintivo y para consumir no se necesita formación, solamente se necesita los recursos con los que usted pueda adquirir lo que va a consumir en el mercado. Aquí le hemos dejado la sociedad al control de lo peor, y lo peor es ese matrimonio entre el crimen del narcotráfico, los influencers, la cultura de música urbana y la ignorancia propiciada por el Estado con el abandono de la educación. Muchísimas gracias, señor.